Muy buenas tardes a todos. En nombre de la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia, les damos la bienvenida y agradecemos su participación en nuestro ciclo de conferencias. Agradecemos a DLA Piper Martínez Beltrán y Esguerra Asesores Jurídicos por el patrocinio permanente a la asociación. El día de hoy nos acompañan los doctores Julián Solorza Martínez y Jaime Humberto Tovar Ordóñez para hablarnos sobre los actos de imitación en la competencia desleal. El doctor Julián Solorza es abogado de la Universidad Javeriana con especialización en Derecho Comercial de la misma universidad y candidato a magíster en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. El doctor Solorza cuenta con amplia experiencia en temas de competencia y protección al consumidor. Adicionalmente, ha asesorado y representado múltiples compañías locales y extranjeras en todos los aspectos relativos a la resolución de conflictos, enfocando su práctica en arbitraje nacional. Tiene experiencia y ha representado a empresas en distintos sectores en litigios comerciales y conflictos derivados de los contratos estatales. También ha representado con éxito a diversas empresas en procesos judiciales, acciones constitucionales y procesos administrativos sancionatorios. Actualmente es director del área de litigios en DLA Piper Martínez Beltrán. El doctor Jaime Humberto Tovar es abogado de la Universidad del Rosario con especialización en Derecho Financiero y Procesal de la misma universidad, especialización en Derecho Constitucional del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid y especialización en Derecho Comparado de la Universidad Complutense de Madrid. El doctor Tovar se ha desempeñado como secretario general y gerente jurídico de Delta Bolívar, compañía de financiamiento comercial, socio local de la firma de abogados Baker y McKenzie, donde dirigió el área de litigios, árbitro integrante de la lista de árbitros del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, del Centro de Arbitraje Empresarial de la Superintendencia de Sociedades, así como de las listas de árbitros no nacionales del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica, y es profesor de pregrado y posgrado en la Universidad del Rosario. Ha sido invitado a dar conferencias en varias universidades, tales como la Universidad Javeriana, la Universidad Católica y la Universidad Pontificia Bolivariana, entre otras. Actualmente es socio fundador de la firma Tovar y Romero Abogados. Bienvenidos. Muchas gracias, Claudia. A todos muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la asociación la invitación y al doctor Tovar por compartir este panel. Esta es la última charla relacionada con los actos de competencia desleal y nos correspondió los actos de imitación. Un poco la mecánica de esta charla que vamos a tener con el doctor Tovar se va a enfocar como en los aspectos más relevantes sobre la definición de estos actos de imitación y las cuestiones, digamos, importantes que esa definición genera. Entonces, antes de comenzar, quisiera, doctor Tovar, dar la palabra para el saludo correspondiente y arrancamos, si le parece. Muchas gracias, Julián. En primer lugar, muy buenas tardes para todos. Mis agradecimientos a la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia, a los directores por estos foros que son tan interesantes y por habernos invitado. Muchas gracias a la doctora Claudia Miranda por su coordinación. Y por supuesto muy contento de estar en este conversatorio, yo lo llamo así, con el doctor Solorza, con quien hemos venido hablando de algunos temas para el día de hoy. Entonces, bienvenidos y muchas gracias. Listo, bueno, entonces entrando un poco en materia, creemos necesario un poco contextualizar nuestra charla con lo que establece la norma que va a ser objeto de este conversatorio, y es el artículo 14 de la Ley de Competencia Desleal. Entonces, este artículo 14 dice lo siguiente, dice: la imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por la ley. No obstante, la imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero se considerará desleal cuando genere confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena. La inevitable existencia de los indicados riesgos de confusión o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica. También se considerará desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de un competidor cuando dicha estrategia se haya encaminada a impedir
u obstaculice su afirmación en el mercado y exceda lo que según las circunstancias pueda reputarse como una respuesta natural del mercado. Como se ve, el artículo es, creo yo, bastante largo y contiene unos conceptos muy amplios que, digamos, su misma definición son los que nutren todas las cuestiones que hacen de este artículo, de esta conducta de competencia desleal, un caso interesante para mirar. Pero entonces, antes de entrar en materia del acto de imitación, quisiera, doctor Tovar, plantearle una pregunta que me parece muy importante desde el punto de vista conceptual y también litigioso. En relación con este artículo 14 y en relación en general ya con todos los artículos que describen las competencias, ¿usted considera que estos artículos son unas verdaderas presunciones jurídicas o que simplemente tipifican algunos actos de competencia desleal? Julián, yo soy de la opinión de que son normas jurídicas, no son presunciones. Eso no quiere decir que dentro de las normas jurídicas no puedan existir presunciones. ¿A qué me refiero? En primer lugar, me refiero a que hay una norma clarísima que establece un principio general en el artículo 14 que usted nos acaba de leer y que claramente establece esa libertad para que las personas puedan hacer una imitación. Y solo en casos especialísimos, solo en casos en las excepciones que están en el mismo artículo indicado, el que estamos viendo en la pantalla, es donde puede haber una deslealtad. Yo creo que lo que nos corresponde a nosotros ver en este charla es en qué caso se hace deslealtad. Pero en todos los casos, en mi opinión, en todos los casos, cuando yo imputo una responsabilidad, cuando imputo una competencia leal a una persona, yo debo probar, independientemente que se traten de las excepciones que establecen la propia norma del artículo 14 en virtud a la generalidad que establece, porque la regla general es precisamente la libertad de la imitación y solo en los casos especiales, en los que estén amparados por la ley como son los derechos de exclusiva, o en los que sea exacto y minucioso y corresponda a un aprovechamiento de la reputación o corresponda a una confusión, entonces en esos eventos sí se da la conducta. ¿Quién debe probar la conducta? La debe probar quien alegue el hecho. Por supuesto, si yo estoy demandado, yo también puedo probar que esa conducta que me está imputando no corresponde a los supuestos que se dan en ese artículo específico del artículo 14 que ya mencionamos. No sé cuál sea su opinión porque creo que puede ser diferente. No, digamos, mi opinión desde el punto de vista de la pregunta sobre si existe una presunción, yo tiendo a creer que sí la hay y lo tiendo a creer por un tema muy sencillo y es si uno mira el artículo, lo que consagra es una presunción de deslealtad en caso de que se prueben los supuestos de la norma. Es decir, si se prueban esos supuestos, se presumirá la deslealtad y se invierte la carga de la prueba y a quien uno le haya imputado esos presupuestos, probándolos, deberá desvirtuar la deslealtad. Entonces, digamos que... me gusta, doctor Julián, su actuación. Si probé los supuestos, es que esa es la prueba. Yo pruebo los supuestos. Exacto. Yo pruebo que sean los supuestos. Usted si se quiere excepcionar, es decir, si usted quiere defenderse de aquel que están imputando, pues tendrá que demostrar que no sean esos elementos probatorios que establece la norma para entender que hay una norma de competencia leal. Entonces, cuando usted habla que hay una carga a la prueba como presunción que se da, pues yo lo que le digo es que usted mismo me está diciendo en lo que usted dice que yo tengo que probar esos supuestos. Así es. Si no pruebo esos supuestos, pues no se da la conducta. Exacto. Porque lo interesante de esta discusión, y digamos que es una discusión que creo que ya se ha planteado en otros escenarios, es que, por ejemplo, hay jurisprudencia del Tribunal Superior de Bogotá que considera o que no le da ningún valor a la forma en cómo está escrita la norma y específicamente a ese pedacito donde dice se considera desleal cuando. Entonces, lo que dice en esa jurisprudencia el tribunal es que independientemente de esa norma, lo que siempre se debe probar es la deslealtad. Y pues obviamente eso es casi de perogrullo porque para que se puedan reprochar esas conductas, pues deben ser desleales todas. Eso es un elemento transversal.
pero aquí la deslealtad se va a presumir en caso de probar los supuestos que consagra esa presunción que en mi criterio sí contempla la norma. No sé si quiera cerrar usted con un comentario, pero eso No, como a modo de yo ambientación. para hacer la controversia, pues cuando usted me dice que es que debe probar los supuestos, yo le preguntaría, ¿y qué prueba entonces? Usted está demandando un acto de imitación, ¿usted qué prueba? Usted dice, no, le cargo la prueba allá, yo simplemente afirmo y lo demás me lo tienen que probar porque hay una presunción. Cuando hablamos de presunción, cuando hablamos de carga de la prueba, la ley le establece a quién le corresponde probar. Y le corresponde probar a quien afirma algo. Yo estoy afirmando que usted cometió ese acto desleal de imitación por estas razones. ¿Cuáles? Las que le da el supuesto. Pero yo no le voy a decir, oiga, le pruebo esto y entonces usted pruebe porque tiene una presunción. No, no existe tal presunción. Podría existir eventualmente un tema de carga dinámica de la prueba establecida en el Código General del Proceso, pero creo que ese no es el debate ni hacia donde está enfocada la discusión que nos han puesto de presente. De acuerdo, sí, de acuerdo. No, yo cierro diciendo que obviamente no es simplemente afirmar que hay un acto de competencia desleal y ya se invierta la carga de la prueba, sino lo que debe hacerse es probar el supuesto de la norma. Por ejemplo, actos de imitación. Vayámonos con el parágrafo segundo. Hay que probar una imitación exacta y minuciosa de una prestación. ¿Sí? ¿Sí? Sin entrar a la hondura que merece. Si yo pruebo ese supuesto, la norma me dice que eso ya se considera desleal en virtud de la presunción. Entonces, obviamente hay que probar el supuesto que da lugar y que da paso a la presunción, no es simplemente hacer la afirmación para que tenga efecto. De acuerdo, hasta ahí vamos totalmente de acuerdo. Bueno, muy bien. Entonces, una de las primeras cuestiones que genera este acto es precisamente la definición de imitación. Claudia, si quieres, por favor, podemos cambiar la diapositiva. Entonces, lo primero es, doctor Tovar, la definición sola de imitación. Digamos que, como usted ya lo adelantó, el principio general acá es que la imitación es legal. ¿Sí? Entonces, eso nos lleva un poco a tratar de desentrañar cuál es la definición de imitación, porque creemos que desde ahí ya puede empezar a haber problemas, porque en estricto sentido, y si uno mira las definiciones de la RAE y demás, imitar es hacer algo similar a otra persona con el estilo de otro. Entonces, para identificar este concepto, lo que quisiera preguntarle yo a ustedes, ¿hasta dónde va esa definición de imitación y hasta dónde deja de ser imitación? Bueno, Julián, yo sobre el tema creo que hay que partir de, pues tú me dices, hablemos de la definición de imitación simple, no desleal. Y en eso yo diría que en el lenguaje cotidiano son empleados múltiples términos con los que uno se puede referir a una imitación. Por ejemplo, producto imitación. Por ejemplo, copia. Por ejemplo, reproducción. Producto falso copiado. Producto pirata. Plagio. Usurpación. Infracción. Miles de... Yo no conozco y no creo que existan criterios suficientemente establecidos que determinen en qué supuestos deben emplearse unas u otras expresiones terminológicas referidas todas ellas a la imitación. Como usted bien lo mencionó, el diccionario de la lengua le habla de la imitación, es el objeto que imita o copia a otro, normalmente que es más valioso. Y hablando del imitar, dice la acción de ejecutar algo, a ejemplo, semejanza de otra cosa, o parecerse o asemejarse a otra, o esforzarse para hacer algo lo mismo que otro según el estilo de ese otro. Uno podría decir que la imitación es una producción de una prestación iniciativa empresarial propia, ya empezando un poco con el tema de competencia, a partir de una prestación o iniciativa empresarial ajena. Algunos consideran que para que haya imitación es necesaria la existencia de una recreación, en el sentido de que es necesario un esfuerzo intermedio, un esfuerzo productivo. Otros, dentro de los que yo me consideramos que la imitación puede darse en supuestos en los que no exista esa recreación, como aquellos que se engloban, por ejemplo,
en la categoría de la reproducción o la copia. Ahora bien, pues la imitación, por supuesto, puede presentar distintos grados de intensidad y pueden oscilar como entre dos grandes extremos. Uno, la imitación exacta, que es la que exige la norma, y la imitación recreadora. Es intensa cuando se produce todos y cada uno de los elementos de la creación, no solamente los que llamamos nosotros esenciales y accesorios, que se conoce como una imitación servil o como una imitación idéntica, y una imitación mucho menos intensa, que es la copia de elementos esenciales, pero que varía de alguna manera esos elementos accidentales. En mi opinión, es un elemento al concepto de imitación la existencia de una cierta similitud, por lo menos en la apariencia externa formal del objeto inicial y el resultado de esa imitación. Para mí existe imitación cuando los elementos característicos de esa prestación, dada el calor, la forma, el tamaño, son como puestos en la mente del consumidor y asociados por el consumidor con una fuerza que permita individualizarla, sin que resulte, en mi opinión, imprescindible la reproducción de todos los elementos de esa prestación imitada. Eso puede hablar uno de que hay una mayor posibilidad de lealtad, por supuesto, si hay una mayor similitud entre el objeto imitado y de imitación. Yo no sé, eso sería lo que tendría para mencionar respecto al tema de imitación y de los criterios que se tienen en cuenta. Sí, en relación con eso creo que usted ha tocado un punto esencial porque digamos que lo que puede poner en problemas la aplicación de esta figura es la rigurosidad con la que uno exija la imitación. Pero creo que usted ha dicho un elemento clave que es el tema de la singularidad competitiva, de imitar eso que distinga al creador o al dueño pues, de la prestación. Y ahí es donde empezamos pues, a movernos en todo este tema del acto de imitación. Entonces eso nos lleva a la segunda definición que es importante revisar, que es precisamente esa definición de prestaciones mercantiles. El artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal la señala como los actos y operaciones de los participantes en el mercado relacionados con la entrega de bienes y mercancías, la prestación de servicios o el cumplimiento de hechos positivos o negativos susceptibles de apreciación pecuniaria que se constituyen en la actividad concreta y efectiva para el cumplimiento de un deber jurídico. Esta definición a mí también me parece que es supremamente amplia y podría acotarse de una manera más sencilla y digamos tampoco deja claro, por ejemplo, si dentro de las prestaciones mercantiles se encuentran los productos en sí mismos. Si uno lo lee con cuidado, habla de muchas cosas, pero no habla de los productos. ¿Qué opinión le merece esa definición de prestación mercantil y cómo la acotaría usted para los efectos de esta norma? Bueno, yo tengo primero dos observaciones. Voy a mencionar primero algo que me parece que es muy importante y usted lo menciona, que es la denominada singularidad competitiva, que ya es un tema mucho más técnico para el tema que estamos hablando en los actos de imitación. Y esa singularidad que es muy importante para la prestación imitada no es otra cosa que es que esos rasgos que diferencian las prestaciones habituales en un determinado sector, de modo que sus destinatarios las pueden identificar y reconocerlo. Le pueden atribuir una determinada procedencia y diferenciar de prestaciones de otras empresas y de aquellas habituales en el sector. Es decir, que es algo adicional, no es algo propio. El hecho de que exista una determinada similitud o el hecho de que exista una identidad entre prestaciones, en mi opinión, no es un criterio suficiente para justificar la existencia del acto desleal, pues esa prestación imitada debe tener una singularidad competitiva. En palabras de algunas sentencias, la originalidad. Yo debo tener algo. La cuestión, por supuesto, no se limita a un simple juego de diferencias entre qué es igual y qué es, o qué es diferente y qué no es, o qué es semejante, como lo hacen mucho en los temas de confusión marcaria, sino que existe un elemento de aspecto esencial que no es accidental o accesorio, que incida sobre esa singularidad competitiva. Por lo tanto, en mi opinión, por muy similares que resulten dos prestaciones y por muy evidente que puede resultar que una imita a la otra, no existe la conducta leal de la prestación o los elementos de la prestación imitada si no tiene esa singularidad competitiva. Y eso, como usted bien lo menciona, Julián, es
complejo. Y es complejo porque es que una vez dice, ¿y en dónde? Y empieza a generarle problemas con temas, por ejemplo, de confusión marcaria, que es otro de los temas que uno tiene que... Si ustedes me permiten, yo no soy experto en esto, pero a mí les voy a poner un tema de singularidad para que ustedes vean los problemas que se generan. Voy a tratar de hacer algo aquí y es poner unas fotos. Creo que Vamos a ver Claudia, si dejar eso, de compartir y ya puede compartir usted. y eso es posible simplemente para que lo miren. Vamos a ver si soy capaz. Vamos a ver, aquí me perdí. Vamos a ver, yo no he puesto nada. No, aún no sale nada. Entonces vamos a ver, yo tengo aquí una cosa que se llama fotos. Ahí sí están. Listo. ¿Sí la están viendo? Sí. ¿La ven? Miren, por ejemplo, esa, que están viendo un calzado, ¿no? Sí. Perfecto. Por ejemplo, hay una discusión en donde estaba Adidas y otra sociedad en un tema español. La justicia española desestimó esa demanda alegando que no había imitación en virtud precisamente a eso que estamos diciendo. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo, o qué dijo mejor, dijo, si mal no recuerdo, palabras más o palabras menos, dijo, mire, eso no es una imitación del calzado Adidas, pues esas zapatillas tienen un diseño que están dentro del margen de maniobra de la libertad de imitación. Es decir, que ya nos metió en un tema de lo que estamos mencionando, es decir, de esa singularidad competitiva para ver, no es cualquiera, no es que vea que se me parece tanto como lo estamos viendo, las zapatillas, no me importa, es que se me parece que todas son iguales, se me parece que todas pueden, que como yo tengo un principio de imitación, aquí esas zapatillas tienen ese diseño que están dentro de eso margen de imitación. Eso simplemente para poner un ejemplo de lo que estaba mencionando. Segundo gran tema que usted nos menciona, Julián, es qué debe entenderse por esa prestación mercantil. Yo creo que ese término prestación uno podría interpretarlo casi que de dos maneras. En primer lugar, de forma amplia, un contenido amplio que engloba no solamente el producto, sino también su presentación o su apariencia externa, como por ejemplo los envases, el empaque, la color, la forma del producto. Así las cosas, el producto en sí mismo y todos los elementos exteriores de ese producto pueden ser objeto de imitación. Si fuera una imitación solo de los productos, en mi opinión, la norma hubiera especificado ese término, como está en otras legislaciones del mundo. Un segundo término, una segunda interpretación, concede un sistema mucho más estricto a esas prestaciones y dice que está referido exclusivamente al producto en sí mismo considerado. Los elementos externos del producto, como el embalaje, como el empaque, como el color, como la forma, no reciben esa tutela jurídica, pues se considera que son elementos imitados, pueden ser tutelados por normas distintas a los temas de competencia leal. Entonces, en mi opinión, ese empleo de términos de prestaciones mercantiles como actos y operaciones de los comerciantes relacionados con entrega de bienes o de prestación de servicios o de actos de ser susceptibles de apreciación pecuniaria que resultan de un cumplimiento de un deber jurídico. En mi opinión, es mucho más clara la posición de entender la prestación en un sentido amplio que engloba no solamente el producto como un elemento externo, sino que al mismo tiempo se le da una forma, las formas externas, color, forma o empaques. Eso es lo que yo considero que debe entenderse como una prestación mercantil. Sí, perfecto. De lo que usted acaba de decir hay un primer tema y es que entonces evidentemente la imitación de cualquier prestación no es suficiente para que se configure un acto de imitación desleal. Como se dijo, debe ser una prestación que implique una singularidad competitiva. Y lo segundo muy importante que acaba usted de mencionar y que va a tener incidencia en otra de las cuestiones que vamos a abordar nosotros es
en virtud de esa definición de prestación mercantil, que pues parece ser amplia, pero empieza a especificar un montón de cosas, hay una cuestión referente a lo que protege este artículo 14 y a lo que no. Y más adelante lo veremos, pero la Superintendencia de Industria y Comercio señala, por ejemplo, que los actos de imitación solo se reputan de las creaciones materiales. Entonces hay una distinción entre creación material y creación formal. Hablando de creación formal, se hace referencia al producto como tal o al servicio como tal, como usted ahorita lo está definiendo, y a la creación formal hace referencia a los medios ya de identificación empresarial, signos distintivos y otros elementos que permiten establecer el origen empresarial del producto y de la prestación. Esto va a ser muy importante para el tema de la distinción, porque digamos que este artículo 14 también ha suscitado en la doctrina bastante discusión sobre si debe existir, porque digamos que también hay un acto destinado al tema de la confusión, hay un acto destinado al tema de la explotación de la reputación ajena. Entonces, la SIC se ha concentrado en esa definición de prestación mercantil y en esa definición o subdefinición de creación material y creación formal para argumentar por qué este artículo 14 sí tiene vigencia, pero ya lo abordaremos más adelante. Entonces, para continuar, ya quisiera preguntarle, digamos, como para terminar este contexto, sobre la definición de imitación desleal, ya no la imitación pura y dura como lo hablamos ahorita, sino qué elementos son los esenciales para que se considere que hay una imitación desleal. Bueno, yo creo que cuando uno habla ya de la imitación desleal, yo creo que tiene que referirse a tres cosas que establece la norma, el artículo 14 sobre el cual estamos conversando. En primer lugar, que se genere una confusión de la presencia, porque es que, perdón, vuelvo y empiezo, artículo 14, imitación libre. Salvo excepciones, ese salvo son excepciones, uno, que tenga unos derechos de exclusiva. Entonces, el derecho de exclusiva es un límite a la imitación. No puedo imitar si yo tengo una patente, no puedo imitar si tengo una modelo, no tengo, si tengo el Estado le ha dado ese derecho exclusivo a esa persona, pues no podré adelantar el acto de imitación. Dos, salvo, o sea, también otra excepción, cuando sea exacta y minuciosa. Siempre y cuando, ¿qué? Siempre y cuando genere una confusión de la procedencia empresarial, siempre y cuando comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena, siempre y cuando, que es una excepción a las dos excepciones, eso no sea evitable, el denominado riesgo de inevitabilidad. ¿Listo? Y por último, que yo lo tomo como una parte distinta, es cuando también la imitación sea sistemática o cuando sea sistemática obstruccionista, también lo llaman en la doctrina. Entonces, en esos tres eventos, cuando genere esa confusión en la presencia, siempre y cuando se trate de imitaciones que sean exactas y minuciosas, o cuando comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena, o cuando la imitación sea sistemática obstruccionista, podemos hablar de que estamos en presencia de un acto de imitación desleal. Yo no sé si usted quiere que abordemos de una vez cada uno de esos principios o si lo dejamos posteriormente o si hay algún desacuerdo o acuerdo en este tema, doctor Julián. No, una cosa que quería indagarle es, obviamente estas son tres escenarios que ha consagrado el legislador en virtud de la experiencia y mirando otras latitudes y demás, pero aparte de estos tres supuestos, ¿usted cree que puede haber otras conductas que generen imitación desleal? ¿Otras tres de imitación específica? No, no creo. Creo que sobre eso está enfocado el artículo 15. Insisto en que esas son excepciones porque lo general es la imitación. En consecuencia, yo tengo que mirar de manera restrictiva al artículo. Nuestro artículo 14 es un artículo que es muy restrictivo y es muy restrictivo precisamente porque solo en esos supuestos especiales, específicos y taxativos de aplicación restrictiva es que tendría aplicación la norma. Okay. Hacía la pregunta porque obviamente hay una norma, una prohibición general y
en virtud de esa provisión general, digamos, si llega a configurarse una deslealtad en la imitación que no sea precisamente en los eventos o en la casuística que está señalada en la norma, podría pensarse que cualquier juez podría interpretar una imitación desleal, ¿no? Sí, pero por supuesto, dentro de los supuestos que hemos conversado. Bueno, antes de abordar las excepciones, es importante abordar el tema sobre el principio de la libertad de imitación. Yo creo que para las personas que no están muy familiarizadas con este tema, puede ser sorprendente saber que el principio general, como usted ya lo ha dicho, es que la imitación es libre. Y es libre porque la jurisprudencia y las autoridades han considerado que eso es un elemento que dinamiza la economía, que genera eficiencias, que hace que la competencia sea dinámica y que en últimas tiene buenos resultados para la economía y para el bienestar de los consumidores. ¿A usted qué opinión le merece que una persona obtenga réditos a partir de una imitación que supone el esfuerzo pues, de otra persona? Pues, Julián, yo tengo la siguiente opinión. En primer lugar, nuestro sistema económico, el artículo 333, y no, pues parte del principio de libertad de empresa, libertad de competencia y funcionamiento concurrencial del mercado. Tres pilares fundamentales. ¿Para qué? Para que el consumidor pueda elegir qué producto le interesa más, confrontando calidades y precios. Yo creo que la imitación es buena. Yo creo que la imitación resulta benéfica para el mercado. Por dos razones, principalmente. En primer lugar, porque yo creo que incentiva la creatividad del empresario de cara a la innovación, quien siempre va a buscar no solo al líder, sino también va a buscar superar a ese líder. Y dos, porque logra la expansión del mercado y en esa expansión del mercado yo creo que se pueden reducir precios como consecuencia de la disminución de los costos de producción. Yo sé que eso tiene, sobre todo cuando hablamos de patentes y el uso de patentes para efectos de poder innovar, genera muchos inconvenientes y en el derecho comparado pues hay muchos ejemplos de esos. Pero yo sigo pensando que cuando se permite esa libertad de imitación, se protege el progreso técnico y permite que ese mercado se dinamice. Y eso porque no simplemente responde a la tutela de unos intereses de los competidores, sino también de intereses de la economía, buscando un equilibrio entre la imitación e innovación. Uno lee los textos económicos y los economistas creen que los derechos de exclusividad, pues eso afecta al mercado. Se salen de su tema jurídico y no se dan cuenta de la importancia que también tiene esos derechos exclusivos. Pero yo creo que ahí está precisamente en esa ponderación. La innovación es, en mi opinión, un proceso dinámico que abarca desde la creación del nuevo saber hasta su aplicación, desde que se hace la investigación hasta que se comercializa una innovación, siendo el objetivo el progreso técnico como un factor decisivo en el desarrollo económico. Y toda innovación se apoya tanto en los conocimientos de la investigación que ha realizado como en los conocimientos existentes. Y desde el punto de vista resultaría poco eficiente que las empresas se dediquen recursos únicamente a la actividad innovadora sin aprovechar los conocimientos existentes. Imagínense en estas épocas de pandemia que no pudiéramos utilizar lo que ya tenemos avanzado en vacunas, cuando queremos una vacuna para la pandemia que tanto nos aqueja. En mi opinión, la imitación, reitero, estimula la competencia a través de la difusión de esas innovaciones y mediante la generación de progreso técnico. Y por supuesto, para no alargarme, yo sí creo que debe existir una ponderación de intereses entre quien inventa y quien desea investigar y por ello también defender el derecho de exclusividad que actúa como un límite a esa imitación. Exacto, entonces entremos de una vez a los cuatro límites o excepciones de la libre imitación. El primero de ellos, y no sé si es el primero de ellos viéndolo de manera independiente, pero ya hablaremos de eso, es el que hace referencia cuando la imitación o la prestación mercantil esté amparada por la ley. Eso tiene mucha relación con el tema de la propiedad industrial. Entonces, uno puede imitar libremente algo, salvo que esa prestación esté amparada por la ley.
en relación con con esa primera excepción, quisiera preguntarle, en primer lugar, si toda imitación de prestaciones protegidas por la ley considera usted que constituye un acto de imitación desleal. No rotundamente, precisamente por lo que hemos hablado de la generalidad, y cuando estamos hablando de la generalidad es la excepción la que entra a tener efectos aquí. Entonces, solo aquella imitación que genere la confusión sobre la procedencia empresarial o que genere el aprovechamiento o que sea una imitación sistemática obstruccionista, solo esos serán los eventos en los que podrá hablarse de imitación desleal. Ahí yo, digamos, más para la discusión y cómo está construido el mismo artículo, uno podría pensar al contrario, que ese artículo tiene 4 supuestos, digamos, 4 limitaciones a la imitación libre. El primero de ellos es que sea algo que esté amparado por ley. Digamos, si uno lee solo ese inciso, por decirlo de alguna manera, ese inciso no está condicionado a que se obtenga aprovechamiento de reputación ajena o a que se genere confusión. Digamos que eso está desarrollado es más adelante en los otros incisos. Entonces ahí puede haber un foco de confusión porque digamos que podría pensarse que si en un caso yo demuestro que hay algo amparado por la ley y que alguien lo está imitando, con eso simplemente ya estaría cumpliendo el requisito para que un juez declare que hay una imitación desleal. ¿De acuerdo? Comparto. Parto el supuesto. Imitación es libre, salvo derechos de exclusiva. Salvo que sea minuciosa siempre y cuando, o sea, a eso le pongo más, genere confusión o comporte aprovechamiento. A menos que, excepción a las dos, que sea inevitable. Entonces, es el esquema que así es que yo entiendo la norma del artículo 14 de imitación. O sea, es decir, comparto lo que usted me está diciendo. Si yo tengo un derecho exclusivo, yo no puedo entrar a imitar. Está prohibido. Esa es una de las excepciones, pero las excepciones para entender que no se puede imitar. Que no se puede imitar. No se puede imitar cuando tengo derechos de exclusividad. No se puede imitar si hay una imitación exacta y minuciosa que me genere confusión sobre la procedencia empresarial o que me comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena. Y no se puede imitar si hago una imitación que sea sistemática obstruccionista. O sea que esa primera parte que usted me habla de los derechos de exclusiva, la patente, los modelos, pues es una excepción porque sobre eso no tengo la posibilidad de imitar. De hecho, en el derecho comparado pues se discute mucho sobre la cuantía, sobre los valores que podría una persona que quiere innovar hacer uso de esos derechos de patente, de exclusivo. Exacto, yo creo que aquí es importante tener en cuenta también como las acciones encaminadas a proteger los distintos bienes jurídicos, ¿no? Porque digamos que si uno mira solo el tema de las prestaciones que sean amparadas por la ley, ya sea por la propiedad industrial, etcétera, pues hay una acción para eso que se encarga de proteger ese producto como tal. Pero digamos que lo que habla este artículo 14 y lo que protege esta acción de competencia desleal en virtud del mismo no es el producto como tal, sino la lealtad, la competencia leal. Entonces, en ese orden de ideas, la simple imitación de una prestación que esté parada por la ley no sería suficiente para reprochar como desleal una imitación. Es lo que como cerraría ese punto. No sé si quiere agregar algo más. No, estoy de acuerdo con usted además porque pues que tenemos muchas posibilidades de protección. Lo dice el mismo artículo primero de la ley 256, sin perjuicio de otras formas de protección. Sin perjuicio. De manera que yo tengo muchas posibilidades. Pero cuando estoy, por ejemplo, hablando de derechos de exclusiva, de derechos de patentes, pues tengo unas acciones que son las marcarias, por ejemplo, mucho más efectivas, mucho más ágiles que una acción de competencia leal. Pero puedo tener, por ejemplo, acciones de naturaleza penal, de la usurpación de patentes o la usurpación de marcas, ¿no? De tal manera que, pero sin embargo,
debo recordar lo que establece el artículo primero de la ley 256, que todas esas normas de alguna manera refuerzan esa protección y es sin perjuicio de otras protecciones, de la protección que sea mediante otros mecanismos jurídicos. Exacto. Yo creo que esto tiene un especial impacto en el tema litigioso porque digamos que sí ve uno en la jurisprudencia casos donde las pretensiones no prosperan porque, por ejemplo, en estos temas de prestaciones protegidas por la ley, las personas optan por reclamar el tema bajo la imitación desleal y han cometido el error simplemente de demostrar que la prestación está protegida por la ley, pero no el resto de requisitos para que esa prestación protegida por la ley se considere desleal y eso ha llevado a que fracasen sus pretensiones. De acuerdo. Yo creo que el mayor problema se da, ahí sí, doctor Julián, en una presunción, que es la del artículo segundo, sobre la concurrencia al mercado. Porque la gente que no está concurriendo, sí hay una presunción, pero esa presunción puede ser desvirtuada. Ahí sí hay la misma norma, el artículo segundo establece que eso es una presunción. ¿Significa qué? Que yo de mandato tengo que probarla, pero también ¿qué significa? Que el otro puede probar en contra, evento en el cual me desbarata mi presunción. Perfecto, sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, la segunda, como excepción a la libre imitación, está en el inciso segundo de la norma, que señala que no obstante la imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero se considerará desleal cuando genere confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena. Aquí hay dos supuestos que hacen que la imitación sea desleal. Para ambientar a las personas que nos están escuchando, quisiera pedir el favor de que nos ilustre en relación con qué debe entenderse por confusión y por riesgo de confusión. Bueno, pues frente a este tema, uno de los grandes temas y problemas que genera este artículo de imitación es precisamente que es desligar las conductas que estamos hablando. ¿Y por qué hablo de desligar las conductas? Hablo de desligar porque hay normas propias en la ley 256 que establece como actos desleales el acto de confusión. Y hay normas especiales, específicamente una norma de competencia que habla del aprovechamiento de la reputación ajena. Entonces, des en cuenta que resulta no fácil, lo digo, advertir que hay que hacer esa delimitación para entender que uno es el acto de imitación, que otro es el acto de confusión, que otro es el acto de aprovechamiento. La jurisprudencia ha indicado que el ámbito en la imitación se limita a creaciones materiales, usted ya lo menciona, como productos, como iniciativas empresariales, en el que la confusión abarca, y por el contrario, la confusión abarca signos distintivos y elementos formales que identifican esas creaciones. La confusión recae sobre medios de identificación empresarial, la más común, los signos distintivos, y en general elementos que, en mi opinión, permiten establecer el origen empresarial de una determinada prestación y la diferencia de otras que concurren al mercado. Yo ahorita voy a querer ponerles también unas fotos. ¿Ustedes me siguen viendo la foto? Yo creo que no, ¿no? ¿O sí? Sí, sí. Pues ahorita las vamos a ver. En otras palabras, también para seguir, el acto de imitación se proyecta sobre prestaciones mercantiles y las iniciativas empresariales ajenas. Imito eso del otro. Es decir, sobre el producto o servicio en sí mismo que corresponde a las creaciones que, encaminadas a satisfacer una necesidad técnica o estética, dicen algunos, constituyen la propia prestación, esa creación material. Mientras que el objeto del acto desleal de confusión está constituido por medios de identificación empresarial, principalmente, insisto, por signos distintivos, pero en general, por cualquier elemento que permita establecer el origen empresarial de una determinada prestación mercantil y diferenciarla de otras ofertas que concurren al mercado, por ejemplo, sobre cuál es la presentación de los empaques, que es una creación de naturaleza formal. Entonces, nada fácil, señores, sobre todo para aquellos que no están tan involucrados en el tema marcario, en el tema de las creaciones, porque, insisto, cuando hablamos de imitación hablamos de una creación material y cuando hablamos de una confusión
específica hablamos de una creación formal. No toda imitación, hay que decirlo, interesa el derecho a la competencia. Interesa la imitación que tenga por objeto las prestaciones, sean productos, no me interesa, o sean creaciones materiales y servicios, y signos distintivos que son las creaciones. Es decir, yo tengo confusión frente a las materiales, a las formales. ¿Cuándo tengo confusión? Solo las formales. ¿Cuándo tengo imitación? En las creaciones materiales. ¿Y cuál es la diferencia, así en términos muy simples? La creación material, que insisto, es la que le interesa a la imitación, es la que satisface esa necesidad técnica o estética en el consumidor y que puede ser llegar a ser tutelada como un derecho exclusivo a través de patente o modelo industrial. La creación formal, que es la que le interesa a la confusión, tiene como finalidad la diferenciación o distinción de productos idénticos o similares mediante la marca o las actividades idénticas o similares que realizan los empresarios, por ejemplo, mediante el nombre comercial. Nada fácil. Sí, en relación con ese tema. Un caso muy específico que lo voy a poner aquí, que fue concedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, que es el caso de Rimax contra Rimoplásticos. Y dijo, creo que dice así, comillas, permítame un segundito. Dijo, la imitación puede ser desleal cuando genere confusión sobre la procedencia empresarial de la prestación. Punto sobre el que cabe precisar que esta no es la misma confusión consagrada en el artículo 10 de la Ley 256, la que se encuentra referida a creaciones formales, signos distintivos, por ejemplo, pues aquella modalidad versa sobre creaciones de carácter material, como las que se refiere el artículo 14, en el que lo relevante es la prestación en sí misma y no la forma en que se encuentra presentado el producto. Les voy a poner el ejemplo, ustedes aquí están viendo miren lo que sucedió, por ejemplo, en España. ¿Me están viendo la foto? Sí. Muy bien. Ahí los tribunales españoles entendieron que había un acto de imitación porque había evidentemente un tema material, no formal. Miren cómo está el empaque. Miren la siguiente, muy parecida. Esta es española, esta es colombiana. Aquí esto se discutió por un tema de confusión y así fue imputado por confusión y así fue después transado ¿no? Pero para demostrarles que no resulta tan fácil, miren, por ejemplo, aquí un tema colombiano, Colbón Pegantec. ¿Estamos en un acto de imitación? ¿Estamos en un acto de confusión? ¿O se lo pongo de manera distinta? ¿Puedo tener un acto de imitación más un acto de confusión? ¿Son excluyentes el acto de imitación con el acto de confusión? Ahí le dejo la pregunta, doctor Julián. Miren lo que ha sucedido, por ejemplo, también con los actos de imitación, porque así han sido calificados en España. Miren este, de Chanel, con estos acto de imitación. Miren este con una pelea entre L'Oreal y Cosméticos Astor. Aquí se dijo que no había ese calificativo, que no se encontraba la imitación para esos productos. Y miren la que les estoy mencionando, que es una sentencia del 30 de abril del 2012, una silla que se llama salsa de Rimax, muy parecida, tal vez esta es un poquito más bajita y esta tiene unos 2 o 15, y es una silla confort de rimoplásticas. Ahí lo que se estableció es que no había acto de imitación. Entonces, lo que les estoy queriendo decir con todo esto es que no es un tema fácil, no es un tema que le permita a uno, con la tranquilidad que quisiera, entender cuándo se da ese riesgo de asociación, cuándo se genera esa confusión de la procedencia empresarial. Ese riesgo de asociación a veces se entiende que no consiste en que el consumidor confunda un producto con otro, sino que aún distinguiéndose por sus marcas, crea erróneamente o bien que proceden de la misma empresa o bien de empresas que mantienen relaciones económicas entre sí. En esos supuestos se puede
hablar de un aprovechamiento indebido de la reputación ajena. Aquí en este caso de RIMAX y la silla, dice la superintendencia, entre otros aspectos, que como se tiene, yo no sé si ustedes me ven aquí, ustedes me ven esta flechita que les estoy poniendo, como había una marca que decía Rimoplásticos y otra que decía RIMAX, eso permitía distinguir. Tengo mis dudas y eso para responder a su tema de el tema de riesgo de confusión con la confusión propiamente dicha. Pero además dijo, pero es que las de RIMAX son más caras. Entonces, no sé si lo volvió un tema de precio que en mi opinión no tendría que ser. Simplemente para decir que no es que sea tan fácil. Eso no quiere decir que no haya que poner de relieve diferencias y semejanzas, pero siempre hay que tener una visión de conjunto para determinar si hay una imitación idónea para generar esa asociación por parte de los consumidores respecto a la procedencia empresarial o al aprovechamiento de la reputación ajena. Yo no quiero, por razones de tiempo, porque creo que nos estamos extendiendo, entrar, pero simplemente mencionarles que la sentencia 1953 de 30 de abril del 2012, la superintendencia hizo un importante análisis sobre lo que usted nos está mencionando. A mí, en relación con eso, digamos, a mí me ha generado cierta problemática el tema de la diferenciación del acto de imitación, de la confusión de la que se habla en el artículo 14 y del artículo 10. Por una razón, la superintendencia señala que, como usted ya lo dijo, digamos que el acto de imitación debe reputarse sobre las creaciones materiales, mientras que el de la confusión debe reputarse sobre creaciones formales, pero yo no encuentro el fundamento normativo de eso. Si uno se va a la ley, si uno se va a la ley, al artículo 10, pues simplemente dice que se considera desleal toda conducta que tenga por objeto como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento. El tema de las prestaciones mercantiles es el mismo fundamento del 14 y creo yo que tanto la creación material como la creación formal son prestaciones mercantiles. Es difícil, pero es la única forma que además doctrinaria y jurisprudencialmente se ha determinado cuándo se encuentra una imitación, cuándo es una confusión y cuándo hay un aprovechamiento de la reputación. Nada fácil, de los temas más difíciles, y eso es lo que le hace a uno a verse pensar, y por eso ponía el ejemplo de algunos, oiga, ¿por qué aquí lo miré por imitación y por qué aquí lo vi por confusión? Y por eso mi pregunta, doctor Solorza, si por ejemplo podría entenderse que podrían no complementarse, anunciarse en una demanda no solamente un acto de confusión, sino un acto de imitación. Pues yo no lo tengo, yo digamos no lo veo tan claro porque incluso el tema no me parece pacífico porque aquí en Colombia incluso ha habido jurisprudencia que ha desconocido simplemente esa diferenciación de creación material y creación formal. En un caso de unas empresas de cosméticos, si no estoy mal, en primera instancia la superintendencia negó el acto de imitación porque señaló que aunque se estaban reproduciendo aspectos característicos de la presentación del producto, eso no configuraba la conducta de imitación desleal porque no se estaba imitando el producto como tal. Sin embargo, el tribunal revocó esa decisión y no se paró en eso de creación formal y material, sino simplemente dijo, no, aquí es claro que están imitando la marca al emplear como pues, la marca para la presentación de los productos y no se pronunció sobre esa diferencia a la que hemos hecho referencia y simplemente tuteló o reprochó esa conducta como acto leal de imitación, no como de confusión. Entonces creo que ahí hay un punto que como usted lo ha dicho es difícil y toca seguir mirando su evolución, pero digamos que la superintendencia sí es enfática en señalar que sí hay unas diferencias entre el artículo 10 y el artículo 14 en este punto de la confusión. Bueno, ya por cuestiones de tiempo, si quiere avancemos a la tercera excepción, que es la que hace referencia al aprovechamiento de la reputación ajena. ¿Usted cree que
quiero preguntar lo siguiente, ¿qué tipo de reputación protege esta norma? ¿Usted cree que es una reputación calificada, digamos, tiene que ser una reputación que se considere consolidada o generalizada en el mercado? Yo creo que sí. No voy a entrar a hablar del acto de recuperación, pero primero voy a partir de lo que nuestra jurisprudencia, si podemos llamar en temas de competencia chiste, es que se ha dicho que ese es que debe consistir en una mera copia de la prestación ajena, en una verdadera usurpación, donde se saque provecho del reconocimiento que la prestación ajena tiene en el mercado, que la prestación ajena tiene en el mercado, y en la que el limitador no tome ningún tipo de medida a fin de diferenciarlas, de modo que impida a los destinatarios de las mismas reconocerlas o singularizarlas. Lo anterior dice la norma sin perjuicio que en otro caso concreto pueden llegar a surgir formas diferentes de explotación indebida. De tal manera que siempre que hablamos de la reputación o del aprovechamiento indebido de la reputación ajena, yo voy a tener que tener una reputación, y esa reputación es el reconocimiento, es la fama, es el buen nombre que tiene ese otro producto sobre el cual estoy imitando para efectos que lo tenga en el mercado. Sin embargo, también la superintendencia, por ejemplo, en el caso que les estaba mencionando de las sillas de rimas, consideró que no era suficiente la confusión y el indebido aprovechamiento de la reputación derivados de la imitación, que en este caso se podía dar, pues también se requería valorar la inevitabilidad de los mismos, ya que en caso de serlo inevitables queda excluido la lealtad. No para decir que era la forma de hacerlo, pero eso fue lo que dijo para negar las pretensiones, que fue lo que ocurrió en este específico caso. De tal manera que contestándole su pregunta, evidentemente creo que cuando hablamos de reputación ajena tiene que tener un reconocimiento en el tráfico para entender que hay esa fama, que hay esa reputación en el mercado. Digamos que eso es un tema, eso también es un tema que es bien interesante desde el punto de vista litigioso, porque cuando uno habla de grandes marcas, pues digamos que la notoriedad y demás puede dar a entender que hay una reputación grande y consolidada, pero no todas las discusiones y no todos los conflictos son entre grandes marcas, entonces los parámetros para determinar cuándo hay una reputación, digamos, calificada como la que estamos hablando también pueden ser muy complejos. Pasando a la última sección de la libertad de imitación, encontramos la que se ha denominado la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales, cuando esa estrategia se haya encaminada a impedir u obstaculice su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las circunstancias, puede reputarse como una respuesta natural del mercado. En relación con esto hay mucho que decir, pero quisiera centrarme en un aspecto que es más claro en la legislación foránea como en España, pero que aquí en Colombia no se ha adoptado mucho, y es el siguiente. ¿Considera usted que esta exclusión a la imitación legal debe predicarse o debe aplicarse atendiendo al tamaño o a la fortaleza del competidor? Me explico. En España, por ejemplo, dicen que este acto de imitación no se presenta si el que lo hace es una empresa más chiquita que el limitado. Y la justificación de eso es porque sencillamente el pequeño no tiene cómo impedir la afirmación en el mercado de alguien grande que ya está afirmado en el mercado. Eso no se maneja actualmente en Colombia, pero quisiera preguntarle a usted qué opinión le merece eso. Pues yo creo que no tiene que ver con participación del mercado, que la propia forma en que está establecida la norma de que sea una imitación sistemática que llaman obstruccionista, pues independientemente que sea grande o pequeña, si yo estoy haciendo algo que de manera permanente obstruye a mi competidor, no una, sino varias veces, de manera sistemática, estaría en la norma. La imitación sistemática, en mi opinión, está caracterizada en primer lugar por ese carácter continuado que la imitación realiza, no por la porcentaje que tenga en el mercado. Está, insisto, reiterizado en conductas de forma metódica y continuada. El operador imita todos o una parte de las
prestaciones y iniciativas introducidas en el mercado por un mismo competidor. Y entonces me da la sensación que eso evidentemente puede afectar en primer lugar, al propio competidor imitado, al que denominan pionero, pero también afecta al consumidor, que de alguna manera se ve afectado en la medida en que esos efectos futuros a largo plazo puede provocar esa imitación sistemática. Si yo no dejo reafirmarme en el mercado, si estoy obstruyendo algo, pues evidentemente afecta al mercado. Doctor Tovar, una pregunta Todas. en relación con eso. ¿No podría decirse que la obstrucción de la posición de un gran competidor en el mercado puede ser una respuesta natural del mismo mercado? Es decir, cuando entra otro competidor, lo que quiere es, obviamente, ganar mercado y ganar clientela, y eso, pues, obviamente va a obstruir el afianzamiento de su competidor. Entonces, la misma norma dice, por ejemplo, aquí en Colombia, que esa obstrucción, digamos que puede considerarse viable cuando pueda reputarse como una respuesta natural del mercado. No estoy de acuerdo si se trata de una respuesta natural. Lo que no creo es que cuando hablamos de imitación sistemática obstruccionista corresponda a un tema de respuesta natural del mercado. Yo creo que el fundamento que siempre nos tiene presentes en un tema de competencia es la lucha competitiva, es la lucha por alcanzar metas que se superen al del resto de operadores en un determinado sector. Pero de ninguna manera esa lucha de mercado puede realizarse de forma contraria a la buena fe, que debe prescindir todas las relaciones de mercado. Yo creo que no resulta de buena fe que un operador persiga como objetivo la expulsión de un competidor en el mercado y que encamine todas unas actuaciones competitivas a lograr ese fin, porque no creo que está actuando al principio de buena fe, al principio de la competencia por prestaciones, de que yo logre hacerlo porque estoy haciendo las cosas bien, sino a algo que afecta a la buena fe y al principio de competencia por prestaciones. Entonces, pensaría que no puede escudarse en un simple defensa de que corresponde a la respuesta natural de un mercado para efectos de evitar o expulsar a otro del mercado. Bueno, doctor Tovar, creo que ya por cuestiones de tiempo ya, y para respetar el tiempo de los asistentes, estamos llegando al final de esta charla. Antes de terminar, quisiera hablar de un tema, y es el siguiente. Ya hemos dicho que la configuración de este acto de imitación, lo primero es que hay un principio de libertad de imitación que tiene 4 excepciones. Pero en relación con las excepciones de actos de imitación que generen confusión sobre la procedencia de la prestación y el acto de imitación que genere aprovechamiento de la reputación ajena, hay una excepción a esa exclusión, por decirlo de alguna manera, que se trata de la inevitabilidad de la existencia del riesgo de confusión o de aprovechamiento. Lo que dice la ley es que cuando, en virtud de las circunstancias del mercado, sea inevitable que se presente ese riesgo de confusión o de aprovechamiento de la reputación ajena, pues no será reprochable ese acto de imitación. Al respecto, ¿usted considera que eso se puede predicar de la creación material o también de la creación formal? Yo creo que debe crear específicamente la creación material y nunca la formal. Precisamente esas son las diferencias entre la confusión simple y pura, si la quiere llamar así, y los actos de imitación que sí tiene que ver, uno con la excepción, pero además con la excepción de la excepción, que es el riesgo de inevitabilidad. Sí, de acuerdo. Y digamos que hay una cosa que no puede darse a confusión o que la persona que imita sí puede evitar para no caer en la confusión, y es cambiar la forma de presentar el producto, que es precisamente el tema de la creación formal, ¿no? Claro. Digamos que ahí sí hay confusión, es una confusión desleal, contraria a la buena fe. Así es. De hecho, uno de los grandes problemas también tiene que ver con esa excepción de inevitabilidad de los riesgos de confusión o de aprovechamiento. Por ejemplo, saber cuál es el grado de evitabilidad de semejanza e identidad. Por ejemplo, yo siempre considero que esa inevitabilidad también es una excepción y también debe ser considerada de modo restrictivo.
Y la imitación solo está permitido, pero resulta desleal si genera ese riesgo de confusión, pero aún en ese caso se exonera la responsabilidad si el imitador no puede evitar ese riesgo. Pero si lo puede evitar de cualquier manera con variaciones o con modificaciones que no le resulten extraordinariamente difíciles o imposibles económicamente o técnicamente, pues debe evitarlo, so pena de que incurra en la conducta desleal. Pero por supuesto, cuando uno dice, bueno, y frente a ese riesgo, ¿qué es resultamente difícil o imposible económicamente? Es muy difícil, muy difícil. Hay unos casos por allá en la jurisprudencia española, en los contratos de franquicia que hacían los abogados, entonces se discutió si ese acto de imitación era evitable o no, y al final la justicia española terminó considerando que no había, porque había un principio de inevitabilidad, porque teníamos los mismos elementos esenciales referidos a ese contrato de franquicia y no podía cambiarse, porque de otra manera pues denaturalizaba el tema del contrato. Pero por supuesto es otro de los temas que en este tema lo deja uno preocupado con el famoso riesgo de la inevitabilidad. Bueno, muy bien, doctor Tovar. Creo que hemos tratado de darle una mirada supremamente rápida como a todos los elementos de este acto de competencia desleal. Obviamente hay muchas cosas y muchas conversaciones que se quedaron en el tintero, pero en virtud del tiempo creo que hemos cubierto el objetivo de esta charla. Y hay una pregunta que quisiera leerle y trasladarle, y es la siguiente. Si se fuera a reformar la ley de competencia desleal en estos puntos tratados hoy, ¿cuál sería la formulación legal que se podría recomendar? Pues ya lo han hecho varios países y nosotros, la ley 256 del 96 es una copia de la ley española, como usted bien sabe, pero yo sí creo que habría necesidad de precisar, de utilizar, no, yo siempre he creído en la seguridad jurídica y me parece que normas como la que tenemos generan temas de inseguridad jurídica. Yo creo que tenemos que, en los temas de competencia general, ser mucho más generales en las disposiciones. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el artículo 7º de la buena fe y de la buena fe comercial, que me permite ampliar ese marco de acción de la competencia leal, porque aquí no tengo que tener el casuismo absoluto para determinar si se da una conducta desleal o no. No estamos hablando de un tema de derecho administrativo sancionatorio, donde yo sí tengo que tener unas tipificaciones precisas del tema, so pena de estar por fuera de esa tipificación. Estamos hablando de un tema jurisdiccional. No voy a entrar en la discusión sobre la competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio de temas de competencia leal en temas administrativos en virtud de la sentencia de la Corte Constitucional, pero sí referirme a que yo creo que es necesario buscar esa seguridad jurídica para mejorar. Hay proyectos. Hace 2 años existió un proyecto que no tuvo ningún empuje. No conozco otros nuevos. Yo creo que podemos, no solamente en los actos de imitación, sino en otros, hacer unas precisiones. Ya, pues a pesar de que la ley 256 del año 96 resulta nueva, pues ya tenemos un tiempo que hemos avanzado y sería conveniente de alguna manera precisar algunas de las conductas que se pueden considerar como desleales. Muchas gracias. Yo solo agrego que si, digamos, en aras de puntualizar mejor los actos de imitación, yo lo que haría sería proponer que los temas de confusión se trataran todos en un solo acto y no metiéramos aquí en de imitación el tema de confusión ni de aprovechamiento de la reputación ajena, y que, digamos, enfocar en el tema de la imitación sistemática, que creo que es el que le brinda algo diferente a las otras dos actos ya consagrados en la ley, teniendo en cuenta, vuelvo y digo, que el tema de las prestaciones mercantiles es una definición amplia y que no define entre creaciones materiales y creaciones formales, como para que se haga la distinción que ha traído cierta discusión en la doctrina y en la jurisprudencia. Entonces creo que... Me gusta su ánimo legislativo, doctor Julián. Muchas gracias, doctor Y Tovar. además creo que también, para ser prácticos, y aquí realmente donde ha funcionado el tema de imitación es donde no está lo del exacto y minucioso, con los riesgos de confusión, con los riesgos de aprovechamiento. Ha funcionado el artículo en la parte de imitación sistemática obstruccionista, que quita todo ese mecanismo que impide que esto funcione realmente. Entonces, Así es. mucho su ánimos legislativo.
Muchas gracias. Bueno, yo creo que así ya llegamos al final. No sé, Claudia, si tú quieres cerrar. Les agradecemos mucho a los asistentes y obviamente al doctor Tovar. Sí, Julián y doctor Tovar, muchas gracias a los dos por sus apreciaciones, a los asistentes a esta conferencia y simplemente decirles que los esperamos en los próximos eventos que tengamos en la asociación, que se los estaremos comunicando a través de nuestras redes, que nos sigan. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Feliz noche. Que estén bien. Hasta luego.